siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Andica, café orgánico, no lo vamos a tomar con un tema muy importante y es el de la nutrición infantil. Y para ello tenemos como invitada a la doctora Olga Patricia Cataño Rodríguez, quien es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia y trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Olga Patricia, bienvenida a Tinteando con la Firma. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos ahorita fuera de cámara de la situación que se vive con estas generaciones de ahora, donde los dos papás les toca trabajar y entonces los niños viven en la casa al cuidado de una niñera, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, en el mejor de los casos, pues están con los abuelos. Y muchos de estos papás que nos están viendo, pues tienen como esa inquietud con la nutrición de estos muchachos. Y pues como ellos no pueden estar todo el día con estos niños, pues quieren buscar como los alimentos más nutritivos y lo mejor para poder alimentar a esos muchachos y que estén bien. Pero viene la contraparte y es donde ya los muchachos no quieren comer lo que esos papás les dan. Ese tipo de conflicto, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, ese es un conflicto muy común en este momento y es grave si no se sabe manejar. Porque los niños aprovechan esa ausencia de papá y mamá y con la alimentación tratan de demandar atención y afecto y el tiempo que no les dan los papás. Y manipulan a esa tercera persona, sea cuidador o sea abuelos, y si son abuelos muchísimo más, claro, los manejan y empiezan a adquirir inadecuados hábitos alimentarios. Porque entonces yo no quiero comer y obviamente si es el abuelo le prepara otras cosas. Claro. Lo que llamamos los abuelos alcahuetes. Exactamente. Entonces ellos empiezan a manipular y con la alimentación y delante de los papás no comen, demandando el afecto y atención, claro, y sobre todo el tiempo que no han estado con ellos. Claro. Además, la mayoría de los papás en este momento llegan cansados o llegan desafortunadamente a pegarse de un celular, a chatear, a pegarse del computador. Claro. Y con mayor razón los niños empiezan a demandar atención. Y ahí es que vienen los problemas de la alimentación, porque entonces los niños dejan de comer y no comen. Inician tratando de manipular a los papás, claro, pero si no obtienen respuesta, eso puede llevarlos a una malnutrición. Bueno, un papá llega a donde una nutricionista, en el caso suyo, le dice: doctora, este muchacho, esta niña no me está comiendo, ¿qué vamos a hacer? Pues uno dice, no, es que el hecho de que un muchacho no coma, pues tendría pocas semanas de vida sin comer, ¿sí? O sea, el muchacho sí está comiendo, pero cuando uno expresa como papá esas situaciones es porque dice que el niño no está comiendo lo que uno quiere que él coma. O sea, en realidad uno quiere que se alimente, que se nutra bien, cuando el muchacho en realidad pues no va a querer una yuca, no, pues por comerse un paquete de Cheetos, unas papitas. Mire, en esos casos llegan los papás, casi siempre salen regañados cuando llegan donde mí. Cuando llegan a una consulta de estas. Llegan con esos, salen regañados, porque uno lo primero que tiene que hacer es buscar la causa, verificar si es verdad que no coma. Porque puede ser apreciación de los padres. Obviamente un niño pequeño no va a comer igual al papá, porque él come menos.
Entonces, por un lado, entonces puede ser que le están sirviendo más, el niño no come más. Sí. Toda esa cantidad come menos. O puede ser que el niño no está comiendo lo que el papá quiere que coma. Me explico. Los papás tienen unas ideas sobre lo que es la alimentación y lo que nutre. Sí. Los niños, por naturaleza, saben escoger qué les nutre. O sea, como se dice por ahí, el cuerpo pide. Exactamente. Y mire, por ejemplo, cuando un niño nace, lo meten a un tanque de agua, el niño nada, por instinto. Por instinto. Así es con la alimentación, el niño por instinto sabe qué lo nutre y qué le hace bien. Pero, por ejemplo, los papás empiezan a que quieran comer lo que ellos quieren comer. Claro, Entonces, claro. somos los adultos los que malcriamos a los niños la mayoría de las veces. Entonces, los papás llegan con eso, entonces hay que empezar a indagar a ver si sí es verdad que el niño no come, porque como usted dice, si el niño no comiera no estaría ahí, ya estaría enfermo o estaría, pero es un niño que uno lo ve vital, lo ve bien, entonces, ¿por qué dice el papá que no come? La mayoría de las veces uno encuentra que el niño está demandando atención o el niño está queriendo manipular a los papás y hay alguna razón detrás de todo eso. O sea, es una situación que viene de otras situaciones que son más importantes. Y uno siempre tiene que buscar es la causa de la situación, porque la situación que está pasando, que el niño aparentemente no coma, es el síntoma de algo que está pasando. Entonces usted ya no sería nutricionista, sino que casi que es una psicóloga. Casi, uno se vuelve casi psicólogo y a través de los alimentos uno puede identificar si el niño está afectado emocionalmente, si el niño es maltratado, si el niño está demandando atención, o si el niño de pronto tiene algún problema orgánico, porque puede ser que quiera que el niño se coma el repollo y al niño le cae mal el repollo. Claro, claro, claro. Bueno, pero entonces viene mucho de consultas porque, doctora, es que este muchacho no me come frutas, no le gustan las frutas, entonces que no coma frutas. No, pero hay una cosa, puede ser, y de hecho, si a uno no le gustan las cosas, es muy horrible que a uno lo obliguen a comer. Claro que sí, claro. Pero entonces tenemos que mirar algo. Los niños inicialmente aprenden por imitación. Los papás consumen las frutas. Claro, Ahí hay que entrar a mirar. Los papás le enseñaron al niño a comer las frutas. Porque eso es lo que... Si a mí, por ejemplo, nunca me enseñaron a comer pescado, ¿cómo me van a exigir ahora que lo coma? Que sí. Si nunca me enseñaron a comer frutas, ¿cómo me van a exigir ahora que lo coma? Porque no lo enseñaron. Sí, Entonces es algo desconocido y no lo quiere experimentar. Y es cultural, ¿cierto? Porque no podemos comparar un niño de la zona de la costa atlántica o del Chocó, pues con un niño acá del interior. Exactamente. Que allá sí, como lo dice usted, el pescado allá es a flor de piel. Sí. En cambio, aquí es menos escaso. La cosa, sí. Aquí lo que enseñan a comer es los frijoles, el sancocho, las harinas. otro tipo de cosas. Bueno, viene ya el caso de que muchos papás quieren suplir esa falta de atención con que meten a los niños los inscriben para, digamos, cursos de patinaje y entonces ya se pone el niño pues que sí hay que comprarle los patines y que ya empieza a competir y hay que entrenar mucho. En ese tipo de casos, esa alimentación de estos niños tiene que ser más nutritiva, mejor, más cantidad, ¿cómo es eso? Hay que reforzar mucho la alimentación, como el niño gasta más energía, Claro. necesita más energía, obviamente. Entonces necesita una alimentación especial y la alimentación va a depender si está entrenando o si está en competencia o si lo hace por hobby, porque es la intensidad del trabajo que tiene y la intensidad del gasto que tiene. Entonces ahí hay que poner más atención con eso. Porque entonces si un niño que, por ejemplo, se está alimentando mal porque no tiene la atención de los padres, o sea, antes tiene que comer mucho mejor y los papás tienen que estar más pendientes de eso. Bueno, pongamos un ejemplo de un almuerzo de un niño que tiene una actividad normal, que como se dice por ahí, pues todo el tiempo están jugando, ¿sí? A la alimentación de un niño que en realidad sí ya está haciendo este deporte donde hay bastante exigencia. ¿Cómo sería, digamos, por ejemplo, un almuerzo de un niño de este? Mire, una alimentación, pues un almuerzo siempre debe ser balanceado. ¿Qué es un plato balanceado? Que tenga
de los 5 nutrientes, que son los carbohidratos, que son las llamadas harinas. Claro. Entonces, si en el almuerzo las harinas son la sopa, el arroz y a veces el acompañante o las papitas o las tajadas, ¿sí? Que tenga grasa, que normalmente va en las preparaciones o en la vinagretica que se le echa a la ensalada. Que tenga proteína, normalmente la proteína es la carne que está, esa es la proteína. Pero esos 3 nutrientes no cumplirían la función en el organismo, que es: los carbohidratos dan energía para la actividad física, la grasa da la energía para la actividad orgánica, el funcionamiento de los órganos, y la proteína es la que forma tejidos, músculos. Pero esa función de esos nutrientes no se cumple si no tiene 2 nutrientes muy importantes, que son vitaminas y minerales, que se encuentran en las frutas y en las verduras. Desafortunadamente, la alimentación paisa no contempla mucho esos alimentos, ni le enseñan a la gente, porque no está dentro de nuestra cultura. Se ha ido introduciendo, sí, pero todavía está muy arraigado. Por ejemplo, en los municipios está muy arraigado que todavía no se consume demasiado frutas y verduras. Entonces, la función de los otros nutrientes no se cumple si no están esas otras, porque las vitaminas y minerales garantiza que los otros nutrientes cumplan su función. Entonces, una alimentación balanceada debe tener eso. Bueno. Entonces, vamos a lo que usted me preguntó. Un niño que tiene una actividad física, como esa actividad física necesita un poquito más de carbohidratos, o sea, reforzar un poquitico las harinas. Si es un niño, por ejemplo, que está en crecimiento, necesitamos reforzarle más los alimentos de origen animal, o sea, las proteínas, carne, leche, queso, huevos. Y si es una persona que tiene una actividad mental o que tiene algún problema orgánico, en fin, necesita reforzar un poquito más la grasa. Pero en todas las comidas, pero las frutas y las verduras siempre deben ir ahí. Muy bien. Bueno, y en la lonchera de ese niño, o sea, la lonchera puede ser igual para los dos. Para ese deportista, ese niño deportista, o el niño puede, digámoslo así, entre comillas, normal. Eso depende de la hora en que haga la práctica deportiva y la hora del entrenamiento, y si está en entrenamiento o si está en competición. Porque los niveles de energía que necesita son diferentes. Entonces depende de la hora. Entonces, si por ejemplo, uno debe comer en proporción directa a las actividades que tiene. Entonces, si por ejemplo el entrenamiento es en la mañana, debe reforzarse el desayuno. O la media mañana si es a la mitad de la mañana. Pero no es conveniente que cuando tengan una práctica deportiva coman inmediatamente la práctica. No, hay que esperar más o menos 1 hora, hora y media. Bueno, usted me dice de la hora, ¿cierto? Resulta de que los muchachos, pues, y donde hay muchachos, se la pasan jugando. Entonces, pues eso pasaba en el caso mío, ojalá no haya pasado en el de ninguno. Y era que lo llamaban a uno a comer, cuando uno más amañado estaba jugando. ¿Sí? Entonces casi que tomaba esa hora de la comida pues como un castigo. Y ya uno se entraba todo agitado, todo sudado a comer. Que ni le provocaba. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Es bueno que, como hablan de, pues, para los adultos, que uno debe tener 1 hora para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. ¿En el caso de los niños es igual o cuando ellos la pidan? ¿Cómo es eso? Para todas las personas, inclusive para los padres que deben promover en los niños adecuados hábitos alimentarios. Lo primero de unos buenos hábitos alimentarios es tener un horario regular para las comidas. Muy bien. Entonces, porque mire, el organismo es como un computador, uno le mete la información y el organismo trabaja solito. ¿Y cómo le mete uno la información? Organizando el horario para las comidas. Porque hay gente que dice, yo me como un banano a las 10 de la noche y no me cae mal. Pero es la información que uno le haya metido al organismo. Si uno no está acostumbrado a comer a determinada hora un alimento, es muy posible que el organismo no esté preparado, porque el organismo se tiene que preparar, secretar unos jugos y unos ácidos para que haga digestión. Si no tiene el horario, el organismo no se prepara, entonces no va a funcionar igual.
Perfecto. Entonces es importante. Y por ejemplo, eso de que las horas de comida y que lo llamen y que está agitado, si el niño tiene los horarios de comida, el niño va a tener una disciplina y va a saber, bueno, yo puedo jugar hasta tal hora porque ya van a servir el almuerzo en mi casa. O sea, al mismo Claro, niño claro. no hay que estarlo llamando, no hay que estar pendiente de él, ya va a saber. Y Claro, hace sí. parte de la educación Y una alimentaria del organización. niño. Sí. Claro que sí. Bueno, el ser humano es muy complicado, por eso genera Muy toda esta complejo. cantidad Sí. de preguntas. Sí. La televisión constantemente nos está mandando información que, como dice por ahí, que si hay que los niños deben de estar acompañados de adultos responsables, ¿sí? Porque en realidad sí, la cantidad de información que están mandando no sabe uno un niño cómo la asimila. Y de ahí que hayan muchos niños que prefieren ciertas comidas light, ciertas comidas que ya vienen inclusive preparadas, o sea, ya prácticamente usted destapa el tarro y cómaselo, ¿sí? ¿Qué tan bueno es eso en la alimentación de un niño? Toda vez que estamos hablando de que muchos papás que trabajan y ya muchos niños que, digámoslo así, se quedan solos en la casa, ellos mismos se organizan y, digamos, como decimos coloquialmente aquí en Andes, se despachan para irse para el colegio, ¿sí? Ese tipo de alimentación es bien, no, ¿o qué se debe hacer con esa alimentación? Mire, las personas somos animales de costumbres. Entonces, puede ser que los papás en el fin de semana dejen la comida congelada y le enseñen al niño a calentar, por facilidad para ellos. Claro. Porque los enlatados o las comidas así preparadas traen muchos aditivos y no es conveniente, Sí, por ejemplo, conservantes. hacerlo todos los días. No es conveniente ni para los niños ni para Ni para los nadie. adultos, sí. Ni para ninguno es conveniente todos los días. Pero ocasionalmente, como un desvare, como decimos los Sí. paisas, es válido. Es válido. Sin embargo, si nosotros estamos promoviendo adecuados hábitos alimentarios en los niños que están en crecimiento, los padres deberían acompañar más a sus hijos en esos casos. Inclusive los padres que trabajan, bueno, Sí. listo, les queda muy complicado, pero a los padres les toca educar a ese cuidador o a esa abuela para que no vaya en contra de lo que ellos quieren formar como adecuados hábitos en los niños. Claro, claro. Y así se evitan muchas cosas. Ahora, ¿por qué los niños ya prefieren quedarse solos? No es por la alimentación, es por quedarse con una tablet, con un computador, Claro. es por quedarse ahí encerrados. Es la tecnología. No lo tiene que quien está- los vigile, entonces. Exactamente, no hay un control. Sí, sí. En tanto que si yo, hoy por ejemplo le decía a un niño, cuando tú llegas a la primera clase, primer día de clase, te dan un horario, la primera hora matemáticas, y le puse de tarea, vas a hacer eso mismo con tus actividades del día. Y es una disciplina que Claro, porque el papá claro, me decía, es que se mantiene en el celular, incluso ya le está yendo mal en el colegio. No, Imagínese. ahí vas a tener el tiempo de la tablet, o sea, es la disciplina. Disciplina. Si le promovemos a los niños disciplina, no vamos a tener ese Claro. problema. Ah, qué bien. Eso. Que la tecnología hace mucho mal, pero la Sí. tecnología es beneficiosa, pero hay que controlarla. Claro que sí. Igual que la alimentación y las horas de alimentación. Entonces, el resumen con estas comidas enlatadas o semipreparadas que vienen, que nos presentan en televisión, no es malo, pero entonces Pero no, ocasionalmente, no diario. Eso. Ocasionalmente es una facilidad. Muy Y bien. como estamos ya como en tanto acelere y los Sí. papás se mantienen, es una facilidad. Pero en lo posible tratar de que no sea diario. Bueno, es la misma situación para las famosas comidas rápidas. Me refiero le mandé a traer una hamburguesa y cómase eso y Bueno, por la noche se come un perro. Yo ya le dije, le voy a devolver la pregunta, yo ya le dije los 5 nutrientes que se necesitan. Analicemos una hamburguesa. ¿Qué tiene una hamburguesa? Sí, Tiene el pan, tiene el pan, que son los que son carbohidratos. los carbohidratos. Tiene la mantequilla y de pronto la Pues la grasa, salsita, salsa. que es la grasa. Tiene el jamón y el queso, que es la proteína. Y normalmente le echan tomate Una ensaladita. y una ensaladita. Sí, sí, La hamburguesa tiene todos los tiene nutrientes. todo, sí.
Ahora, es una comida rápida, tiene todos los nutrientes. Un niño disfruta más una hamburguesa que comerse un plato de sopa. Claro. Analicemos la sopa. ¿Qué nutrientes tiene la sopa? Y como lo dice usted en referente a la sopa, de que las verduras que están ahí una vez cocinadas pierden... O sea, las verduras tienen muy buenas vitaminas, pero esas vitaminas se destruyen con el calor. Se destruyen con el calor. Entonces no tiene los mismos nutrientes una sopa de verduras que una zanahoria que se coma mordida. Que se coma... mire pues. Es más nutritiva la zanahoria porque tiene la vitamina como tal. Por eso uno siempre recomienda las ensaladas que sean bien lavada la verdura, pero que sean crudas. Crudas, sí. Bueno, hay un refrán que dice que todo en exceso es malo. Sí. Resulta de que ponemos el ejemplo de la zanahoria que dice usted, y al niño le encanta la zanahoria, y denle zanahoria, está muy bien, pero puede llegar el momento en que se hastía. ¿Sí? ¿Qué pasa en eso? ¿Se podría pasar a otra verdura, a otra fruta? Sí, es que lo ideal es variar. No todos los días darle lo mismo, porque uno también se cansa. A uno le pasa, los niños se cansan más fácil, porque los niños quieren estar cambiando, innovando. Si a uno se cansa comiendo todos los días lo mismo, un niño sí que más. Claro que sí. Además, por ejemplo, con la zanahoria es muy rica en vitamina A. Y la vitamina A se acumula en el organismo. Y en exceso puede llegar a ser tóxica. Entonces, el exceso, y hay muchos otros alimentos que tienen vitaminas que se acumulan en el organismo y pueden ser tóxicas. Entonces, por eso todo es en el justo medio, en la justa medida. Bueno, he tenido la oportunidad de entrar a muchas casas y uno ve una cantidad de mecato encima de la nevera o en las alacenas, papitas, bueno, todo lo que llamamos mecato, sí. El mecato es bueno, es malo. Las gaseosas, que ahora se está hablando de que al azúcar le falta 1 grado para hacer veneno, que no debemos de consumir nada que tenga azúcar. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué se puede decirle a un papá que tiene todo ese mecato en la casa, pues para facilitar la lonchera de estos muchachos? Como hablábamos ahora antes de iniciar el programa, los alimentos y concretamente los mecatos y los dulces están muy relacionados con lo afectivo. Sí. Y la mayoría de los papás que están todo el día por fuera quieren como demostrarle el amor a los niños llevándole el mecatico. Claro. Obviamente eso en exceso es malo. Los mecatos tienen aditivos. De vez en cuando dárselo, muy rico y es pues como un aliciente para el niño. Claro. Pero en exceso y todos los días es malo. Todo extremo es vicioso. Todo extremo es vicioso. Ahora, en cuanto a las gaseosas, las gaseosas son agua, azúcar y anilina. Salió recientemente un estudio que dice que el azúcar es el que alimenta las células cancerígenas y trae problemas pues, a la salud, o sea, el exceso de azúcar. Sí. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de demostrarle el afecto al niño y llenar los vacíos de la falta de atención que hay, dándole el mecato, dándole el dulcecito, dándole la gaseosa. Le estamos haciendo eso un mal, porque de pronto le estamos promoviendo, además de los inadecuados hábitos, algún tipo de enfermedad o alguna cosa. Bueno, uno ve los estudiantes que pasan para el colegio y uno ve el niño, digámoslo así, de la tallita normal, pero también ve uno el niño que tiene sobrepeso, ¿sí? Los papás con su intuición deben de analizar esa parte para que sepan cómo se debe alimentar ese muchacho, o en realidad ese sobrepeso pues es por los genes, es transmitido y es una cosa que no se puede cambiar. Lo que más se transmite son los inadecuados hábitos. Entonces, si por ejemplo hay una pareja, un papá o una mamá que en el mercado compran puros mecatos gaseosas, ¿qué le están enseñando al niño? A comer mecato y gaseosas, a no tener unos buenos hábitos alimentarios. Y eso es lo que el niño aprendió. Entonces, como ahora no hay tanta actividad como antes, que los niños salían, jugaban fútbol, sino que están todo el día frente a un computador, frente a un... Sí. Entonces,
y eso como que los invita a comer. Entonces son viendo televisión y comiendo. Claro, claro. En el computador y comiendo. ¿Y qué comen? Claro, eso que está ahí más a la mano. Claro que sí. Entonces eso va más en los papás y en la educación alimentaria que le den a los niños. Por Dios. Ahora, sí, no, es que toda la familia es gordita, pero es que los hábitos alimentarios de toda la familia son esos. La cosa. Entonces el niño que aprendió malos hábitos alimentarios. Así es. Entonces hay que promover unos buenos hábitos alimentarios, dar una alimentación balanceada para que los niños... Ahora, es tan alarmante es que estén bajitos de peso como que estén altos de peso, porque detrás del alto peso vienen problemas de colesterol, del azúcar, de triglicéridos y cantidad de enfermedades. Claro que sí. Bueno, doctora, ¿se puede hablar de violencia con la alimentación? Sí. A través de la alimentación hay mucho maltrato. Sí. Por ejemplo, obligar al niño a que coma sabiendo que el niño estaba feliz jugando, como usted decía ahora, y yo lo saqué de su juego para que se sentara a comer. El niño no quiere comer, el niño quiere seguir jugando, o está cansado, agitado, entonces ya no le entra la comida. Claro. Pero los papás dicen, come o le pego, o con la chancla, o con la correa, o si come eso, lo llevo al parque, o si no come, no lo llevo donde la abuela, o no lo dejo salir con los amigos. Eso es maltrato. Sí. Eso es maltrato. Y en realidad, sí, miramos que de pronto lo que se le está dando al niño a él no le gusta, pero él se lo tiene que comer pues como por obediencia, peor todavía. Peor todavía. Mire, a uno le pasa, si a uno lo obligan a comerse algo que no le gusta, a uno no le gusta eso. Claro, claro. Entonces, hay niños que rechazan el alimento no porque no les guste, sino porque el organismo se lo rechaza, no se lo pide. Y a uno le pasa, a uno puede ser que le guste mucho la leche, por decir alguna cosa, y amanece un día que no quiere tomar leche. Claro que sí. Si le dicen, tomate la mera que te gusta y uno se la toma, le cae mal, porque es el organismo. Los rechazos y las preferencias son manifestaciones del organismo de que necesita algo o que no es capaz de manejar algún alimento. Bueno, hablábamos del niño con sobrepeso, pero resulta de que, como le decía ahora, pues estos muchachos son muy pegados de las redes de internet y por ahí se recibe mucha información. Entonces viene sobre todo con las niñas el hecho de que quieren ser delgadas, quieren tener pues una figura esbelta, y inclusive se habla del bullying que le hacen a las más gorditas. Entonces estas niñas optan porque pues vamos a empezar a comer muy light o a dejar de comer, ¿sí? Eso tiene unas repercusiones, pero si los papás se dan cuenta de eso, ¿cuál sería como el mecanismo para que estos papás pues opten por enseñarle a esa niña cómo se debe alimentar sin tener que recurrir a dejar de comer? Mire, ahora eso es mucho por moda y la publicidad fomenta mucho eso. Pero hay que saber identificar también muchas cosas, o sea, el círculo en que se mueven las niñas sobre todo, el tipo de información que está recibiendo en esas redes sociales o que están mirando, y el tipo de programas de televisión que mira. Claro que sí. Ahí sí cabe decir, debe estar con un adulto responsable, porque si yo no sé qué información le está llegando, entonces no sé cómo abordar y cómo manejar eso. La publicidad, por ejemplo, siempre vende la imagen de la chica delgada, no sé qué. Sí. Y en la adolescencia eso sucede mucho, y es cuando vienen los problemas o de anorexia porque dejan de comer, o de bulimia porque empiezan a comer demasiado. Y el bullying en los colegios también influye mucho, porque es que los niños son muy crueles. Muy crueles. Son muy crueles. Así es. Y entonces empiezan a hacer bullying y hacen comentarios, entonces eso define la alimentación. Sí. Pero también hay que mirar cómo están las relaciones en el hogar. Claro. Porque cuando hay relaciones de violencia, puede ser que con el adolescente o el niño no sea, pero si la ven con otras personas, eso afecta el apetito y la alimentación de los niños. Bueno, doctora, pues concluyo con esto, y lo decía usted al inicio del programa, que cuando un papá va a una cita
con usted, casi siempre los que salen regañados son los papás. Sí. Concluyo que en realidad es falta de tino, de intuir cómo debe ser la alimentación de un muchacho. No es de parte del muchacho, sino de parte de los papás. Sí, porque son los papás los que forman, son los que educan en la alimentación, son los papás. Muchas veces los papás no tienen tiempo ni la información para hacer eso. Pero entonces si no tienen tiempo ni tienen la información, que busquen ayuda y busquen asesoría. Claro. Porque entonces, por ejemplo, dice, le obligan a tomarse la sopa y con eso el niño se llena. Entonces ya la carne y las verduras que le alimentan mucho en su crecimiento, ya como está lleno, ya no se la comen. Claro que sí. Entonces los papás, si no saben inculcar unos adecuados hábitos alimentarios porque no tienen la información, que busquen la ayuda. Claro que sí. Bueno, doctora, ya para terminar, usted nos habla de buscar ayuda. Un televidente, un papá que nos esté viendo y tenga este tipo de situaciones, ¿puede recurrir a bienestar familiar? ¿Tiene que buscar una cita particular? ¿Cómo sería eso? Pues hay muchas opciones. Puede irse por la EPS, con todos los problemas que ya sabemos que hay. Claro, sí. A veces en bienestar familiar, pero si eso afecta a la integridad del niño, entonces se le da la cita, llega por atención al ciudadano y se le da la cita. Ya, muy bien. O también particularmente puede conseguirlo. Muy bien. Doctora, qué tema tan importante, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. A ustedes muchas gracias por hacerlo. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.